Saludos de nuevo. Hoy presentamos a un torpedero añorado tanto por la fanaticada aguilucha como por todo el que lo vio jugar. Hablamos del capitaleño Roberto Peña, una fiera en el terreno. Espero que lo disfruten. Antes, quisiera enviar un fuerte saludo a esos contertulios que siempre están al pendiente de mi trabajo, asiduos seguidores que nos ven desde varios puntos de esta parcela que llamamos mundo, desde mi terruño República Dominicana, desde los Estados Unidos y desde varias naciones muy queridas y hermanas, como lo son Venezuela, Puerto Rico, México, Panamá, Nicaragua, Colombia, Canadá y España. Muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a Rubén Deportes. Por favor, suscríbase si no lo ha hecho y sigan compartiendo el video y activando la campanita para seguir creciendo. Y ahora, sin más preámbulos, arrancamos. Roberto César Peña fue un ex torpedero dominicano que llegó a las grandes ligas en 1965 y jugó hasta 1971. Oriundo de Santo Domingo, capital dominicana, Roberto Peña nació el 17 de abril de 1937. De joven, Peña jugaba béisbol amateur y boxeaba. De hecho, fue el torpedero de la selección nacional que viajó a Chicago en 1959 para los Juegos Panamericanos, equipo que dirigía el legendario Horacio Conejo Martínez e incluía a un jovencito Ricardo Carty en su roster. Después de su actuación en esa serie, el Super Scout Howie Hack lo firmó para los Piratas de Pittsburgh. En ese mismo invierno, Roberto Peña debutó en la Liga Invernal Dominicana con su equipo de siempre, las Águilas Ibaeñas. Batió poco, para 213, pero conectó 3 dobles, un triple, un cuadrangular y remolcó 9 carreras. Además, mostró un excelente alcance y su potente brazo. Al año siguiente, en 1960, con 23 años, Roberto Peña debutó en las ligas menores. Jugó con los Piratas de Hawks en Nuevo México. Allí Peña se la lució con el madero. Batió para 292, pegó 17 dobles, 13 triples, 3 vuelas cercas, 76 remolcadas y 121 carreras anotadas, líder de la liga. Además, Peña se estafó 31 bases y fue puntero en la liga en bases por bola con 99. Pero defendiendo el campo corto cometió la insólita suma de 67 errores, aunque realizó un triple play sin asistencia. En general, no obstante, Roberto Peña fue una pieza clave del equipo, al igual que otro dominicano, el ceibano José Vidal, pues juntos en esa campaña ayudaron a los Piratas de Hawks a alzarse con el campeonato de la liga. Ya el equipo desde entonces empezó a mirar a Roberto Peña como un prospecto. En el invierno, Peña regresó a las Águilas Ibaeñas y tuvo una excelente campaña. Metió 8 dobletes y remolcó 19, ayudando a su equipo a pasar a la serie final, si bien cayeron ante los Leones del Escogido, timoneado por el legendario Joseph St. Clair, Pepe Lucas. Pero a pesar de haber mostrado condiciones que lo distinguían en el campo corto, su llegada a las grandes ligas fue lenta y tortuosa, como muchos otros peloteros latinoamericanos de esa época, pues aunque en los siguientes 4 años Roberto Peña, reitero, puso excelentes números en todos los circuitos de las ligas menores, nunca fue llamado al equipo grande con los Piratas. En parte, eso sí, porque los Piratas tenían al torpedero todo estrella, Dick Groat. Pero en el invierno de 1964, después de haber pegado 14 cuadrangulares entre AA y AAA, Roberto Peña pasó a los Cachorros de Chicago por el veterano Andrés Rogers. El scout H.D. Rube Wilson lo vio jugar con las Águilas y recomendó al equipo que lo adquirieran. Roberto es un bateador de líneas, más que un slugger.
Tiene un excelente bate, pero es mejor fildeador. Lo que más me impresiona del joven Peña, sin embargo, es que tiene mucha hambre de jugar, dijo Wilson. Después de una buena primavera, los Cachorros de Chicago lo dejaron en la gran carpa. Roberto Peña hizo su debut en el mismo Opening Day, el 12 de abril de 1965, jugando el campo corto y de segundo bate en la alineación. En contra de los Cardenales de San Luis, que habían ganado la Serie Mundial un año antes. Lanzaban Larry Jackson contra Bo Gibson. En el mismo primer inning, Roberto Peña cometió un costoso error con el que el equipo contrario anotó 2 carreras sucias. En su primer turno al bate, dio un elevado al jardín derecho, pero cerrando el tercer inning, Roberto Peña le conectó un soberbio cuadrangular a Bo Gibson por el right field, el primer imparable de su carrera, memorable por demás. En el cuarto inning también pegó un doblete impulsador de 2 carreras, esta vez contra el relevista Ron Taylor, y en el noveno conectó un sencillo. Un excelente debut para el campo corto aguilucho, pues batió de 6-3 con 3 remolcadas, 2 anotadas. Eso sí, también cometió 3 errores, incluyendo 2 elevados al infield. El partido, que inició a la 1:30 de la tarde, terminó 10 carreras a 10, pues después de haber jugado 11 innings en más de 4 horas, los Zampaya decidieron que estaba muy oscuro para seguir jugando. Así las cosas en esos tiempos. La cuestión es que salieron varias reseñas periodísticas que aludían al agridulce debut del joven dominicano. Al otro día volvió a jugar y con su equipo perdiendo 1-0, Roberto Peña la volvió a sacar del parque. Esta vez un bambinazo por el jardín izquierdo y los Cachorros se alzaron con la victoria 3 carreras por 1. Todo Chicago empezó a celebrar el hallazgo de este pimentoso torpedero con un temeroso bate. Y así siguió Roberto Peña bateando los primeros partidos, pero conforme fueron pasando los juegos, su madero se enfrió de manera repentina y prolongada, y además empezaron a proliferar los errores. Para el 1 de mayo, Roberto Peña llevaba un insulso promedio de 190 y había cometido 8 errores. A pesar de ello, los Cachorros de Chicago lo mantenían jugando todos los días, de segundo en la alineación. Luego, para quitarle la presión, lo movieron a séptimo bate y Roberto Peña empezó a batear de nuevo, y daba gusto verlo realizar las doble matanzas con el intermedista Glenn Becker. El día 21 de mayo, en un partido que Chicago ganó 4-3, Roberto Peña le pegó un triple a Don Dreisler y anotó una carrera. Pero el día 27 de ese mismo mes, cometió 3 errores contra los Mets, y los Mets derrotaron a los Cachorros 8-5, incluyendo 4 carreras sucias. A principios de junio, después de haber jugado los primeros 49 partidos del equipo como el campo corto titular, los Cachorros de Chicago decidieron bajar a Roberto Peña a las menores y subieron al torpedero Don Kissinger. El resto es historia. Kissinger duró más de una década como el campo corto titular del equipo y se convirtió en un jugador todo estrella. Mientras tanto, Roberto Peña quemó la AA jugando en Dallas en la Liga de Texas, batió para .325 con 23 dobles, 5 triples, 6 jonrones y 40 remolcadas, todo ello en tan solo 329 turnos al bate. Pero ya el equipo no confiaba en la consistencia de su guante. En la campaña de 1966, Roberto Peña volvió a la gran carpa y vio acción en unos 6 juegos durante el mes de abril, pero el resto del tiempo se la pasó entre AA y AAA. Ya los Cachorros de Chicago habían conseguido su campo corto. Don Kissinger. Ya no había cupo para Peña en esa posición. Fue en el invierno de 1966 cuando los Phillies de Filadelfia lo consiguieron vía draft de las menores, y después de haber tenido una temporada sólida en AAA,
durante 1967, los Phillies lo dejaron en el equipo grande en 1968 y Roberto Peña se convirtió en el primer torpedero dominicano en ser titular en un equipo de las mayores. Peña defendió muy bien el campo corto y además batió para 260. Conectó el tercer cuadrangular de su carrera el 22 de julio contra el legendario zurdo Steve Carlton. Roberto Peña por fin parecía haber encontrado un hogar, pero el 14 de octubre los Padres de San Diego se lo llevaron en el draft de expansión. Con San Diego, Peña tuvo una sólida campaña a sus 32 años, pero lo jugaban en el campo corto, en la intermedia, en la antesala y hasta de inicialista. Y eso no le cuadraba a Roberto Peña, quien se quejaba constantemente diciendo que él era un shortstop. En esa campaña promedió 250, dio 16 dobles, 3 triples, 4 vuelas cercas y remolcó 30 carreras. Antes de que empezara la próxima temporada, los Padres de San Diego lo cambiaron para los Atléticos de Oakland, donde Roberto Peña vio acción en 19 partidos, antes de ser enviado para los Cerveceros de Milwaukee, donde se convirtió en el campo corto titular, defendiendo esporádicamente la intermedia. Entre ambos equipos, Peña batió para 241, conectó 20 dobles y remolcó 45 carreras, ambas marcas personales. En 1971, no obstante, a sus 34 años de edad, Roberto Peña se convirtió en un jugador de utilidad, en la que sería su última campaña en las ligas mayores. En total, Peña jugó 6 años en la Gran Carpa, terminó con un promedio de por vida de 2.45, metió 65 dobles, pegó 10 triples y 154 remolcadas. Podría decirse que tuvo una carrera corta en la MLB, pero es innegable que dejó su impronta donde quiera que vio acción. En 1972 y 1973, Roberto Peña jugó con los Alijadores de Tampico en la Liga Mexicana como el torpedero titular y puso números ofensivos impresionantes. En el 72 promedió 3.45 con 31 dobles, 3 triples, 17 vuelas cercas, 91 remolcadas y 98 anotadas. En 1973 tuvo un promedio de 3.31 con 71 carreras impulsadas. En 1974, su último año en la Liga Mexicana, Roberto Peña militó con los Leones de Yucatán y tuvo otra campaña sólida. Pero donde Roberto Peña se convirtió en leyenda fue en la Liga Invernal Dominicana, durante sus años de gloria con las Águilas Ibaeñas, haciendo una de las mejores combinaciones de doble play en la historia de la LIDOM con Julián Javier. Los fanáticos aguiluchos disfrutaron por una década del gran alcance y las espectaculares jugadas de Roberto Peña, que se combinaron con un madero respetable. En total, Peña vio acción en 11 temporadas, 10 de ellas, reitero, con las Águilas Ibaeñas, y militó con las Estrellas Orientales en la campaña de 1971-72, donde batió para 260 con 3 dobles y 21 impulsadas. Pero fue con las Cuyayas, repito, que el torpedero Roberto Peña brilló. De hecho, fue pieza clave en varias temporadas exitosas del equipo, incluyendo la jornada de 1960-61, que como ya se explicó, perdieron ante los Leones del Escogido en la serie final, 1963-64, que volvieron a las finales y cayeron de nuevo, esta vez ante los Tigres del Licey. En esa temporada Peña batió 2.99, con 7 dobles, 2 vuelas cercas y 24 remolcadas, y finalmente llegaron las 2 coronas, 1964-65 y 1966-67, donde se la volvieron a ver contra los Leones del Escogido, y reitero, esta vez se alzaron con el campeonato en ambas temporadas. En 1965 no hubo béisbol en la República Dominicana y Roberto Peña jugó por un breve lapso de tiempo con los Cardenales de Lara en la Liga Invernal Venezolana.
En 1969, las Águilas regresaron a la serie final y perdieron contra los Tigres del Licey. En total, Roberto Peña terminó la Lidom con un promedio global de 270 con 176 carreras remolcadas. En fin, que Roberto César Peña es hoy por hoy uno de los torpederos más añorados por la vieja fanaticada aguilucha, un ícono en la historia de las Cuyayas, sobre todo por los números que puso con el Madero, su agresividad y sus inolvidables jugadas en el campo corto. Roberto es un pelotero que hace muy bien el trabajo. Es un jugador completo y sabe cómo el juego debe ser jugado. Tiene un bate agresivo, pelea con todo contra los lanzadores, dijo Bob Skinner, quien fue su dirigente en San Diego y en Filadelfia. Roberto Peña murió el 23 de julio de 1982 con apenas 45 años de edad por una intoxicación alcohólica involuntaria. Las Águilas Cibaeñas retiraron su número 9 de manera póstuma en honor al otrora gigante campocorto de la Liga Invernal Dominicana. The 1-2 pitch to Pena. Swung on a ground ball wide to third. It's Boyer who has the chance. He's done it.